Muy bien, señores, ya estamos grabando la sesión del día de hoy. Eh, vamos a dar inicio explicando los principios básicos que se deben seguir para construir un flujo de caja. Ya esto lo iniciamos en la anterior clase. Y solamente para verlo de manera general, debemos ignorar los costos hundidos. ¿Qué es un costo hundido? Creo que el mejor concepto es el que tenemos abajo, ¿no? El último, el que nos habla de un costo hundido. Dice que un costo hundido es cualquier inversión, cualquier inversión, cualquier inversión realizada en el pasado. Es un costo hundido. O sea, cualquier inversión que se hizo antes es un costo hundido. Ojo, si no tiene opción de uso o de venta. Es decir, si no tiene un costo de oportunidad. Y yo les decía el ejemplo de un estudio de mercado, por ejemplo. El estudio de mercado se hace antes de iniciar el proyecto. Si usted ha hecho su investigación de mercado, ha gastado buen dinero y fruto de esa investigación usted sabe que su proyecto tiene aceptación, entonces de ahí pasa a finanzas y finanzas cuantifica y ve la viabilidad económica y financiera de su proyecto. Pero cuando finanzas está trabajando, no considera los gastos del estudio de mercado. ¿Por qué no los considera? Porque ya fueron hechos en el pasado. Ya fueron hechos en el pasado. Es un costo hundido. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende el concepto de costo hundido? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me responden? ¿Está ok? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Entonces, no debo considerar los costos hundidos. Perfecto. Continuando, que también hemos visto que debemos de considerar el costo de oportunidad. Se debe considerar el costo de oportunidad. Por ejemplo, les mencionaba el ejemplo de una persona que quería abrir una fábrica, ampliar la fábrica, pero en sus inversiones no consideró el terreno. ¿Y por qué no consideró el terreno? Porque ya lo había comprado antes. Entonces él decía que el terreno era un costo hundido porque lo compró en el pasado. Pero sin embargo, ese terreno tiene un costo de oportunidad, tiene un valor de mercado. Si tiene un costo de oportunidad, se debe incluir el terreno. También le hacía el ejemplo de aquel estudiante que quería comprarse un vehículo para trabajar en Uber. Él en sus flujos debió considerar su costo de oportunidad porque él estaba pensando renunciar a un trabajo para entrar a Uber de lleno. Pero él en el trabajo tenía un sueldo. Entonces, lo que está dejando de percibir por optar por la decisión de ser independiente, se debe tomar en cuenta también ese costo de oportunidad. También debemos considerar, chicos, las externalidades del proyecto. Por ejemplo, si estamos en una empresa y una empresa tiene una variedad de productos y usted plantea una nueva unidad de negocio, debe considerar que esa nueva unidad de negocio probablemente ayude a la venta de los demás productos. Si la nueva unidad de negocio ayuda a la venta de los productos que tiene la empresa actualmente,
eso es una sinergia, o sea, ayuda. Pero si la nueva unidad de negocio va a competir con los productos que actualmente tiene la empresa, eso me causaría una erosión. Es decir, la nueva unidad de negocio podría ser rentable, pero va a disminuir las ventas de otros productos. Entonces, esa disminución de las ventas, yo debo de considerarla a la hora de elaborar mi flujo de caja. Entonces, debo de considerar los costos hundidos, el costo de oportunidad y las externalidades, sean positivas o sean negativas. ¿Qué vimos también? Bueno, nos quedamos hasta aquí, ¿no? Elementos de un flujo de caja. Un flujo de caja básico está compuesto de el flujo de efectivo de inversiones, el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo de financiamiento. Son los tres componentes fundamentales de un flujo de caja tal como lo conocemos de forma tradicional. Perfecto. Ahora vamos a hablar del flujo de inversiones. ¿Qué me muestra el flujo de inversiones? ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Gracias. Entonces muestra entradas y salidas de efectivo por actividad de inversión. Es decir, si nosotros tenemos una línea de tiempo, en este caso estamos evaluando un proyecto de inversión por 5 años, primero me va a mostrar la salida de efectivo. Y la salida de efectivo se puede dar por 3 niveles. Eso se llama inversión inicial. La inversión inicial, chicos, tiene 3 componentes. Inversión fija, inversión diferida e inversión en capital de trabajo. Estos son los 3 componentes de la inversión inicial. Hablemos de la inversión fija. La inversión fija generalmente son bienes tangibles. Básicamente estamos hablando del activo no corriente desde el punto de vista contable, terreno, construcciones, muebles y enseres. La característica fundamental de la inversión fija es que se deprecia. Se deprecia. No todos los activos fijos se deprecian, ¿no? El que no se deprecia pues es el terreno. ¿Correcto? Después todo lo demás se deprecia. Esa es una característica fundamental de la inversión fija. También es importante tener en cuenta que la empresa puede hacer inversiones fijas intermedias. Es decir, si estamos evaluando un proyecto por 5 años, probablemente en el periodo 4 tengamos que hacer una nueva inversión en renovar, por ejemplo, el equipo de computación, que tiene una vida contable en Bolivia de 4 años. Entonces, las inversiones normalmente ocurren en el periodo 0, pero podrían ocurrir también inversiones adicionales dentro del periodo de evaluación. En este caso, estamos asumiendo que estamos evaluando la inversión por 5 años. Escúcheme lo que estoy diciendo. Estamos evaluando la inversión por 5 años. No quiere decir que la empresa dure 5 años, sino que estoy evaluando por 5 años. Y si usted está evaluando por 5 años, tiene que pensar que al término del periodo 5, todos los activos que he comprado, lo vamos, chicos, a vender. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Y como lo vamos a vender, gracias, como lo vamos a vender, me va a generar un ingreso de efectivo. Y ese ingreso de efectivo se va a registrar en el periodo 5. A ese ingreso de efectivo por la venta de mis activos se le llama valor terminal. Valor terminal es el ingreso de efectivo que me genera la venta
¿De qué? De mis activos fijos, señores. Entonces, la inversión fija aparece en dos momentos. La inversión fija aparece en dos momentos. Aparece en el momento cero como salida y aparece en el momento final, en el periodo final de evaluación como entrada. Eso lo tiene que tener usted claro. La inversión fija aparece en dos momentos. En el momento cero y en el periodo final. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la inversión diferida o intangible. Y aquí tengo un pequeño concepto para ustedes. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Muchas gracias. Por ejemplo, tiene la característica de ser tangible y fundamentalmente son servicios, ¿no? Generalmente son servicios. Por ejemplo, ¿qué entra aquí? Los gastos de organización. ¿Qué son los gastos de organización? Los gastos de organización, chicos, es toda la parte legal, toda la parte de la constitución de la empresa. Es decir, el trámite de licencia de funcionamiento, el trámite del número de identificación tributaria, los permisos, toda esa parte legal entra en gasto de organización, ¿sí? Toda la parte de constitución, patentes y licencias también forma parte de la inversión diferida. Gasto de puesta en marcha. ¿Qué quiere decir gasto de puesta en marcha? Por ejemplo, capacitación. Me pasé. Capacitación. Ahora les explico. Gasto de puesta en marcha, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros piense lo siguiente, pregúntese lo siguiente. El 1 de enero, cuando usted abra su empresa, el 1 de enero, cuando usted abra su empresa, pregunto lo siguiente. ¿Ya debe contar usted con el personal? ¿O no? ¿O recién lo va a buscar? Totalmente correcto. Totalmente correcto. Entonces, el personal, por lo menos el gerente debe estar meses antes. Meses antes debe estar el gerente ganando un sueldo. ¿Correcto? Al personal lo tengo que buscar primero, lo tengo que capacitar. Todos esos gastos, todas esas erogaciones de dinero forman parte de la inversión diferida. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Mm, generalmente los gastos de instalación, ¿no? Eso lo metemos como inversión fija, ¿sí? ¿Correcto? Excelente. Aquí también va, como bien usted decía, las empresas generalmente hacen publicidad antes, antes de que inicie el negocio. Toda esa publicidad que es preoperativa, preoperativa, ¿qué quiere decir? Antes de operar, va dentro de la inversión diferida. Claro que sí. Por ejemplo, también aquí va el interés preoperativo. Es decir, el crédito lo sacamos para construir, para la construcción. Y generalmente lo que dure la construcción se negocia un periodo de gracia, donde depende cómo negocie con el banco. Pero si usted solamente negocia
gracias en términos de capital. Durante todo el periodo de construcción, usted solamente paga intereses, no paga capital. Ese interés que paga durante todo el periodo de construcción entra como interés preoperativo y forma parte de la inversión diferida también. Como también todos los sueldos y salarios que usted pagó antes de operar, es decir, los sueldos y salarios preoperativos entran dentro de la inversión diferida. Si usted hubiera hecho alguna prueba, es decir, si va a producir un bien y usted hace pruebas y demás, entra también dentro de la inversión diferida. ¿Se entiende, señores? Bien. Acá aparece un concepto importante. Los activos fijos se deprecian y cada activo tiene su vida útil de acuerdo a la legislación boliviana. En otro país tienen su propia legislación, Estados Unidos tiene su propia legislación, lo mismo Costa Rica. Entonces, en Bolivia se usa la depreciación lineal, es decir, cada activo tiene una vida útil asociada. Por ejemplo, vehículos, 5 años, ¿no? Construcciones, 40, inmuebles en sedes 10. Entonces ya ustedes lo manejan bien. Eso lo ven en contabilidad. Entonces, las inversiones fijas se deprecian, pero las inversiones diferidas se amortizan. En Bolivia, en el decreto supremo 24051, te dice que la inversión diferida se debe amortizar en un periodo de tiempo no mayor a 4 años. Es decir, que toda la inversión diferida nosotros lo vamos a amortizar en 4 años. Entonces, la inversión fija se deprecia, la inversión diferida se amortiza. ¿En cuánto tiempo? En 4 años. Eso téngalo clarito, anotadito ahí, para cuando hagamos el ejemplo. Chicos, ¿se entendió qué es inversión diferida? Perfecto. Continuando con la explicación, tenemos la inversión en capital de trabajo. ¿Alguien me podría ayudar con la lectura, por favor? Gracias. Perfecto. Excelente. Excelente. Les explico esto en cristiano, ¿ya? Les explico esto en cristiano. A ver. Pero acá tenemos otro concepto más. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bien, aquí hay dos conceptos que se manejan. Les explicaré, por ejemplo, uno. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a dedicar a la crianza y engorde de chanchitos, ¿no? Para la venta, hay un concepto que se llama ciclo de conversión de efectivo, que es un concepto que usted lo ha visto en finanzas. El ciclo de conversión de efectivo es igual al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Y este es un indicador financiero que se mide en días. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el ciclo de conversión de efectivo de un proyecto de inversión que se va a dedicar a la crianza y engorde de chanchitos. En esta parte quiero que me ayuden. Más o menos un chanchito, ¿cuánto tiempo desde bebé está apto para la venta? Digamos lechón.
6 meses, ¿está bien? 180 días, ¿no? Bien. 180 días el chanchito va a estar apto para la venta. Periodo promedio de cobro, vamos a decir que lo vamos a vender a contado. 0. Menos el periodo promedio de pago, vamos a asumir que el proveedor nos va a dar crédito a 30 días. Entonces, ¿cuánto sería, chicos, el ciclo de conversión de efectivo? ¿150? 150 días. Si eso lo graficamos en una línea de tiempo, quiere decir que en el periodo 0 tenemos el desembolso de efectivo, ¿sí? Y recién dentro de 150 días, nosotros vamos a recuperar lo que hemos invertido, ¿no? ¿Correcto? Pero lo que hemos invertido no viene solito, ¿no? Viene más la utilidad, ¿no es correcto? Porque con la venta del chanchito yo recupero el costo, pero también viene con una utilidad, si no, no hubiera negocio, ¿no, jóvenes? Bien, pregúntense entonces, ¿cuánto tiempo va a demorar en percibir su primer ingreso? 150 días. ¿Y los sueldos y el salario cada cuánto se paga? Cada mes, ¿no es cierto? Los servicios básicos y demás, ¿no? En consecuencia, usted requiere, cuando usted planee su inversión, usted tiene que planear una cantidad de dinero, usted tiene que pensar en una cantidad de dinero, chicos, que le sirvan para financiar cuántos días de operación en este caso. Correcto. Usted tiene que pensar en que requiere tener esta cantidad de dinero para financiar 150 días de operación. Entonces, a eso se llama inversión en capital de trabajo. ¿Queda claro el concepto? Perfecto. Ese es un criterio, ¿no ves? Pero sin embargo, otro concepto que también me gusta es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a abrir un emprendimiento nuevo, mi pregunta es la siguiente. ¿Será que los primeros meses de operación vamos a alcanzar los suficientes ingresos para pagar mis costos fijos? Es decir, el alquiler, los sueldos y salarios, los servicios básicos. La respuesta es, lo ideal sería que sí, pero lo que han emprendido y lo que hemos emprendido sabemos que un negocio no genera pues grandes flujos en los primeros meses de operación. Tiene que hacerse conocido, tiene que tener clientes, pero sin embargo cuando iniciamos ya tenemos costos fijos. En consecuencia, la inversión en capital de trabajo es una cantidad de dinero que usted tiene que tener para financiar los primeros meses de operación hasta que el proyecto se pueda autosustentar. Una de las razones por las cuales abren empresas pequeñas y quiebran rapidito es porque no, en sus inversiones, no planifican una cantidad de dinero para financiar los primeros meses de operación. ¿Qué es lo que hacen? Alquilan un local muy hermoso, lo acondicionan, hacen un brindis para la inauguración, se sacan un montón de fotos y piensan que el primer mes de operación van a tocar el cielo con las manos. Llega el primer mes
Ni para alquiler han hecho, ni para alquiler. Entonces ya el inversionista, pucha, dice, ¿no? Y ahí aparecen los amigos, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? ¿Ya te has hecho rico? No, ni para alquiler, ¿no? Mira que ya te demotivan, ¿no? Segundo mes, igual, apenas logró juntar el alquiler. Ahí ya viene la familia. Si son jóvenes, el papá, hijito, buscate trabajo, te va a decir. ¿Para qué trabajas tanto si no generas? Llega el tercer mes y usted dice, ya no aguanto más. Y estamos cerrando la empresa en 3 meses. ¿Por qué? Porque usted no planificó dentro de sus inversiones, usted no planificó una cantidad de dinero para financiarlos, por lo menos los 3 primeros meses de operación. Porque es natural que el negocio no genere lo suficiente flujo de caja para cubrir los costos fijos en los primeros meses. Y eso usted lo tiene que establecer cuando hoy. Tiene que ser parte de sus inversiones iniciales. Chicos, ¿les quedó claro el concepto? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la explicación. En finanzas, ¿dónde aparece el capital de trabajo? Aparece en el periodo cero. Aparece en el periodo cero. Y en el último periodo se recupera. Ahí aparece el concepto de recuperación del capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo, la vamos a ver en el periodo cero, pero esta inversión que hemos hecho en el periodo cero se recupera. ¿Se recupera cuándo? En el último periodo de evaluación. Entonces, la inversión en capital de trabajo aparece, chicos, en dos momentos. Aparece en el momento cero como salida y aparece en el momento final de la evaluación como entrada. ¿Por qué aparece en el momento final como entrada? ¿Por qué aparece aquí como entrada? Tiene una explicación. Tiene una explicación que la voy a dejar pendiente. Le voy a explicar con un ejemplo mejor. ¿Ya? Le voy a explicar con un ejemplo por qué en el último periodo de evaluación el capital de trabajo se recupera. ¿Por qué? Tiene una lógica, pero ahorita gastaría mucho esfuerzo y sería un poco complicado de explicar para mí si no es apoyado en un ejemplo. Vamos a esperar a hacer el casito, ahí les explico por qué se recupera, ¿ya? Que quede pendiente eso. Bien, ahora el flujo de efectivo operativo, como acá bien dice, muestra las entradas y salidas de efectivo por actividades de operación. El flujo operativo es uno de los flujos más importantes porque me está mostrando cuánto genera mi negocio. El flujo operativo de la Universidad NUR, pues, viene por la mensualidad que ustedes pagan. Ese es el flujo de negocio. Toyota, venta de vehículos. Coca-Cola, venta de sodas. Generalmente que tiene otros productos. Pero acá lo central es que usted entienda que el flujo operativo muestra las entradas de efectivo, pero por actividad de operación del negocio mismo. Si la universidad se dedica a prestar servicio de educación y por ahí, por la crisis financiera, se le ocurre vender un activo, digamos un terreno que tenga su nombre, la venta de activos no forma parte del flujo operativo porque la universidad no se dedica a vender terrenos. Aquí hay que tener cuidado de meter los flujos, entradas y salidas que generen el negocio mismo. El negocio mismo. ¿Está claro, chicos?
Así es, tiene que haber una vinculación directa con actividad. Le doy un ejemplo. La otra vez, hace un buen tiempo atrás, estaba viendo los estados financieros de un surtidor muy grande acá en Santa Cruz, donde en los egresos aparecía una cuenta, no recuerdo el nombre, no sé, suelo y salario accionista, algo así aparecía en el estado de resultados. Y yo le pregunto a la contadora, ¿y esta cuenta por qué? Y ella me decía que el dueño de la empresa, no está dentro de la empresa, pero él exigía que el administrador todos los meses de manera religiosa le transfiera 40.000 bolivianos. Es un monto nomás, no quiere decir que sea eso, ¿no? Por decir algo. Entonces, pero él no trabaja en la empresa, pero se pagaba un sueldo como si trabajara en la empresa. Y eso inflaba los gastos operativos. Entonces, si nosotros estuviéramos que construyendo esos flujos, no debiéramos considerar esa salida de efectivo porque no es operativa, sino es una decisión que tuvo el dueño, no forma parte de las operaciones. ¿Me dejo entender? Perfecto. Y así como esa empresa hay otras empresas que se manejan también así, ¿no? Que son empresas muy rentables, donde el dueño no está dentro de la empresa, pero se percibe un sueldo sin estar. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo el flujo de efectivo operativo? El flujo de efectivo operativo es igual a la utilidad operativa, o sea, tiene que partir de la utilidad operativa, 1 menos T, que es T, T es el impuesto a las utilidades, T es el impuesto a las utilidades, en el caso de Bolivia, 25%. A esto se le agrega las partidas no monetarias. ¿Cuáles son las partidas no monetarias? La depreciación es una partida no monetaria, no significa una salida de dinero. La amortización de la inversión diferida también no es una salida de dinero. Por lo tanto, eso suma. ¿Y por qué suma? Porque no se olviden ustedes de que cuando usted elaboró el estado de resultado, ¿sí? Si usted elabora el estado de resultado, les hago acuerdo, tenemos ingresos, luego aparece costo de venta, luego aparece gastos operativos, luego aparece depreciación, luego aparece amortización de la inversión diferida, luego tenemos acá la utilidad ante impuesto, ¿sí? Luego viene el IUE y luego viene la utilidad neta, así resumiéndolo, ¿no? Vea que la depreciación, chicos, y la amortización están restando, ¿no es cierto? Restan en el estado de resultados. Pero sin embargo, no son salidas de dinero. No son salidas de dinero. Y como no son salidas de dinero y están restando, para que ese efecto se anule, si acá están restando, en el flujo deben aparecer sumando para que ese efecto se anule. ¿Estamos con la lógica, chicos? Perfecto. Ahora, ¿por qué aparecen aquí restando? ¿Cuál es la finalidad? Una de las finalidades financieras es que tanto la depreciación como la amortización de la inversión diferida, desde el punto de vista financiero, son un escudo fiscal. Es decir, hacen que paguemos menos impuestos, porque son gastos que lo metemos en el estado de resultado, pero no son salida de efectivo. Pero estos gastos tienen una de las finalidades, es disminuir
mi utilidad antes de impuestos. Y al disminuir la utilidad antes de impuestos, hace que paguemos menos impuestos. Pero esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos el ejemplo. ¿Ya? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Perfecto. Ahora, cuando... Sí, la T significa la tasa impositiva, que es el IVA. Sí, perfecto. En otras palabras, la T es igual al 25%, que es el impuesto a las utilidades, ¿no? Bien. Ahora lo siguiente. Una empresa saludable, chicos, es una empresa que tiene incrementos en ventas. Una empresa saludable, eso es lo normal. Y pregunto yo, si las ventas tienen un comportamiento creciente, ¿el capital de trabajo de la empresa también aumenta? Es decir, cuando hablamos de capital de trabajo acá, ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente, ¿de qué? Cuentas por cobrar. Estamos hablando aquí del inventario. Estamos hablando de las cuentas por pagar también. Entonces, si una empresa es saludable, sus ventas van en aumento. Y si las ventas van en aumento, es lógico pensar que sus cuentas por cobrar también van a crecer. El inventario va a crecer también. Y también va a tener más cuentas por pagar a proveedores. En consecuencia, el capital de trabajo se incrementa siempre y cuando las ventas tengan un comportamiento creciente. Entonces, cuando calculamos el flujo, también debo de considerar los incrementos en capital de trabajo. Esta letra significa delta, el incremento en el capital de trabajo neto. El incremento del capital de trabajo neto forma parte, chicos, del flujo de efectivo operativo. O el capital de trabajo neto es operativo. Es parte de las decisiones operativas que vimos en un principio en la materia. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, el capital de trabajo, si lo vemos en una línea de tiempo, perdón, el flujo de efectivo operativo, ¿dónde va? Va a partir al final del primer año de operación, al final del segundo, al final del tercero. De esta forma aparece el flujo de efectivo operativo cuando evaluamos una inversión. Fíjense que aparecen, como es operativo, aparece pues en todos los periodos, ¿no? A diferencia de la inversión, que aparece en el periodo cero y en el periodo final, lo mismo ocurre con la inversión en capital de trabajo, aparece en el periodo cero y aparece el final. Sin embargo, el flujo efectivo operativo aparece de manera periódica durante todo el periodo de evaluación. Y aparece, el primer flujo operativo ocurre al término del primer año, al término del segundo año, al término del tercer año, al término del cuarto año y al término del quinto año. Es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el flujo de financiamiento. Generalmente los proyectos de inversión ¿pudieron ver, chicos, ese mensaje en la parte inferior de mi computadora?
Ah, ya, qué bueno. Bien. Entonces, el flujo de financiamiento, ¿cómo se comporta? En el periodo cero va a haber una entrada de efectivo por el préstamo. Acá viene el aumento mágico. Cuando nos desembolsa el efectivo, ese es un aumento mágico. Luego viene lo feo. Lo feo es pagar. Entonces, el flujo de financiamiento va a aparecer como una entrada en el periodo cero, va a aparecer como salida de efectivo a partir del periodo 1 hasta el último periodo de evaluación, o depende de las condiciones del crédito también. Porque si estoy evaluando por 5 años, no quiere decir que el crédito sea por 5 años. O sea, podría variar eso. Entonces, básicamente, el flujo de financiamiento está integrado por la amortización más el interés, amortización más interés, que eso vendría a ser la cuota, más el efecto impositivo. ¿Qué es el efecto impositivo? No se olviden ustedes que los intereses son deducibles de IUE. En consecuencia, los intereses igual nos ayudan a que nosotros paguemos menos impuestos a las utilidades. Y ese es el efecto impositivo que más adelante con el ejemplo que vamos a hacer se lo voy a explicar con un mayor detalle y quizás con el ejemplo va a quedar un poco más claro. Ese es el flujo, chicos, de financiamiento. Y eso es todo en cuanto a la teoría. Eso es todo, chicos, en cuanto a la teoría de construir un flujo de caja. Obviamente la teoría es mucho más amplia. Pero sin embargo, les he tratado de explicar lo más relevante. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Todo lo que les expliqué lo vamos a hacer con un ejemplo. Y ese es el caso que tienen que tener abierto. El caso gamma que se encuentra disponible en la unidad número 4. Por favor, tengan descargados archivos para poder trabajar, chicos.